Amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy pues haremos como una especie de segunda parte del video que hicimos anteriormente de tralón. Entonces vamos a hacer un pantalón, digamos, sencillo, pantalón, digamos, formal para dama, pero en una tela liviana. Entonces, lo primero que hicimos con el molde que trabajamos la vez pasada fue sacarle digamos, este mordisco que equivale pues a la abertura del bolsillo, porque le vamos a hacer un bolsillo en diagonal pues a la parte frontal. De esto tenemos información en el video de confección de cierre de bolsillo frontal de pantalón, que les voy a dejar pues la dirección en la descripción del video. Como hicimos ese mordisco para el bolsillo, pues necesitábamos este par de moldes, son bolsillo 1 y bolsillo 2, que son el que va a ir aquí por detrás, lo voy a colocar acá, ¿sí? Pero entonces ahí vuelve y me queda incompleta la delantera, y este que es el que va a completar la delantera. Todo esto lo voy a sacar en la misma tela de mi pantalón, porque como les dije, pues es una tela liviana y entonces se puede trabajar así. También hicimos el molde de la aletilla y el aletillón, que también están descritos en el video de confección de cierre frontal de pantalón, que también les voy a dejar la dirección en la descripción del video. Y también hicimos una cinta, como una especie de molde para sacar pasadores, que es de 4 centímetros, debería ser como mínimo de 50 centímetros de largo. Y la pretina, pues que ya depende un poco del contorno de cintura de cada cual, pero el ancho es de 10 centímetros como mínimo. O sea que ahí tenemos unos moldes adicionales más para poder trabajar. Este molde, pues como yo soy más bien bajita, entonces me va a quedar seguramente largo el pantalón, entonces yo aquí le ajusté a la bota, le doblé a la bota. Esto es un lino camisero, pero entonces yo lo voy a utilizar para hacer este pantalón. Entonces hay una cosa que hay que decir que es importantísima, y es que yo aquí soy una niña talla S, entonces pues esa niña talla S, digamos que cualquier corte le sirve, ¿no? Entonces, yo podría colocar mi molde aquí y este acá, y digamos que técnicamente me sobra tela para sacar de lo que sobre del ancho las pretinas, la pretina, las partes del bolsillo, que son, pues que tienen que ir también y que tienen que estar cortadas, digamos, en la misma operación de corte del pantalón, para que después no nos vayan a hacer falta, ¿no? Entonces, si la tela no le alcanza, porque de pronto usted es una señora un poco más acuerpadita que yo, hay opciones. Así como yo los coloqué, digamos que sería como una de las opciones. Realmente los moldes se colocan así, juntos de arriba hacia abajo, sobre la vertical de la tela, y entonces a veces sobre, digamos, esta línea de quiebre es nuestra guía, ¿no? Entonces tiene que estar esta línea de quiebre sobre la misma rayita del dibujo, o en el caso de que no tengamos sobre la misma rayita del dibujo, entonces es obligatorio que usted diga, ah, bueno, en este punto del molde, de la línea de quiebre hasta el doblez, me da 14, entonces aquí me tiene que dar exactamente igual. Yo tengo que correr y que me dé los mismos 14, para que cuando ya yo termine de confeccionar mi pantalón, no me vaya a quedar el pantalón con la bota torcida, ¿no? Porque es que ese es uno de los problemas, que yo me pongo el pantalón y resulta que la costura lateral me empieza como a irseme hacia adelante porque me quedó la bota del pantalón torcida. Entonces una de las claves es aplomar el pantalón con el hilo de la tela. Por eso en muchos moldes aparece una línea vertical, que es el hilo de la tela, que coincide pues con el borde de las agujas del telar, y básicamente sirve para que al colocar los moldes uno aplome el pantalón, o sea que verifique que en todos los puntos de la línea de quiebre hacia afuera va a estar la misma distancia. Lo mismo se hace con el molde de la espalda. Entonces fíjense que aquí pues me cabe el molde completo, me sobran pedazos sí para otras muchas cosas, pero eventualmente su molde no cabe. Es posible que no le quepa el molde, que usted de pronto allí este margen le quede mucho más pequeño. Entonces mi sugerencia es que le quede un molde, un margen pequeño, entonces doble la tela así, de tal forma que el molde, si le cabe en este pedacito que está doble, este pedazo que le queda entero, que en algunos casos no es tan ancho, pero cuando uno lo deja enterizo, pues ya así le sirve para sacar bolsillos, pretinas, pasadores, etc. Y en esta parte del doble del molde, doble de la tela, pues extienda su molde, lo coloque así. A veces hay señoras que pues tienen unas caderas supremamente grandes, entonces esta encajadura queda supremamente larga,
y se recurre a un recurso, está como un poco redundante, pero bueno, de cabecear el molde. Cabecear el molde es la parte de arriba del delantero va a quedar hacia abajo y la parte de arriba de la espalda pues va a quedar hacia acá, para que este par de curvas, digamos, que queden alojadas una dentro de la otra y no se alcance más la tela. Si usted ve que todavía le queda un pedacito sobrando, como en el caso mío, pues corra más la tela y así le va a quedar un pedazo más grande allá atrás para sacar todo lo demás que necesite de su molde de pantalón. Entonces eso sería como la forma de acomodar los moldes para hacer un corte y optimizar la tela. Listo, entonces ya extendimos nuestras piezas principales. Entonces ya tenemos aquí los dos delanteros. Acuérdense que la tela se corta doble, derecho con derecho, para que sea pieza izquierda y pieza derecha. Tengo las dos espaldas y entonces de lo que me quedó, que son estos retales, voy a sacar todas estas piecitas pequeñas. Entonces ya ahí uno empieza a mirar qué le cabe en cada cosa. Por ejemplo, aquí me cabe la aletilla, aquí me cabe el aletillón. Y en estos cortes grandes, que era lo que decíamos de optimizar la tela, de doblar más pequeño pues para que me queden piezas más grandes, entonces voy a colocar, por ejemplo, los moldes largos, como este de la pretina. Pues acá está la extensión total, pues como yo doblo la tela, pues puedo colocar también el molde doblado y así me resulta pues más fácil prensarlo con alfileres y cortar. Y me faltaría ver si me salen los bolsillos. Bueno, ya terminamos de cortar. Entonces, como les había dicho, pues ya habíamos cortado nuestras piezas principales, delantero y posterior. Y lo que nos sobraba era para sacar todas estas piezas que sirven también para, pues que son indispensables, ¿no? Esta es la pretina, pues como verán la cortamos doble. La pieza de los pasadores, aquí está, pues me quedó un poquitico en diagonales, pero bueno. El aletillón, que es uno solo, la aletilla, y dos tapas de bolsillo. Este es el que completa las delanteras y este pues es como la parte interna del bolsillo. Fíjense que aquí, como no me estaba alcanzando ya, pues me toca añadir esta pieza antes de empezar a armar los bolsillos para que me dé, pero en general me salió. Entonces allá están todas nuestras piezas cortadas. Ahora sí, pues nos vamos a armar. Bueno, lo primero que tengo que hacer pues es armar las pinzas tanto de la parte delantera como de la espalda, ¿no? Entonces aquí, como a este le voy a hacer bolsillos, entonces armo mi pinza, que va a ser pues así como la habíamos pensado, de 1 centímetro y terminada así en punta, cosa de que me quede pues más o menos así. Y en el otro delantero pues tengo que hacer pareja, ¿no? Porque como acuérdense que esto tiene rayas, entonces no se diferencia mucho el derecho del revés, entonces tengo que ver hacia dónde me tiene que quedar la pinza. Por este lado ya la encontré. Aquí hay unas marquitas pequeñas que yo le hice a los dos lados de la pinza y al punto final para que no me queden desiguales, ¿no? Entonces ahí ya estoy cosiendo sobre la marca que tenía. Entonces aquí ya yo estoy cosiendo pues sobre la marca que tenía para que la pinza me quede en el lugar correcto. Aquí está un punto negro, ustedes lo ven, y a ese punto tengo que llegar con el final de la pinza. Listo. Hecho eso, entonces sí voy a empezar a armar los bolsillos. Entonces, para poder armar los bolsillos, cuando las telas son un poco elásticas, aquí en este borde se coloca un pedazo de entretela para que la tela no se estire, digamos, al momento de coserla, y a la hora de pasar pespuntes pues se vea mucho más plana. Como esta tela es más bien rígida, entonces lo que yo voy a hacer es a colocar mis bolsillos, mis partes del bolsillo. Acuérdense que había una añadida, entonces es la primera que debo colocar para verificar que esa me quede por el revés. Entonces que no me quede ese añadido cuando yo meta la mano al bolsillo. Entonces ahí giro, o sea que coso sobre la boca del bolsillo por el derecho del pantalón. Por eso primero hacemos pinzas y hacemos pareja para saber en qué lado de la delantera se ve la pinza al derecho, porque a veces terminamos haciéndolos juntos para el mismo lado y entonces nos toca ponernos a desbaratar, y pues desbaratar sí es un poquitico aburridor y desmotivante, ¿no? Entonces entre menos desbarate pues mucho mejor. Aquí le vamos a pasar a esto un pespunte que va más o menos al ancho del pie. Entonces este, como es un pie de costura recta, le voy a pasar aquí su pespunte y me va a quedar más o menos a 7 milímetros de donde hice
de donde está el borde, digamos, de la tela que pegué. Listo. Coloco entonces esta parte que ya está, que estaba completa, que es la parte que completa la delantera, y hago como unas costuras para asegurar. ¿Cómo sabré yo si esta parte la estoy colocando de manera correcta? Pues porque aquí me tiene que coincidir los bordes. Entonces es mucho más sencillo decir, ah, mire, si me está quedando bien. Entonces ahí hago costura para asegurar los extremos y podemos aplicar una de las técnicas que está descrita en el video de cierre frontal de bolsillos de frontales de pantalón, que es sacar este fondo del bolsillo hacia atrás, coserlo por dentro y luego hacerle un pespunte, que es lo que yo voy a hacer aquí. Listo. Cuando ya terminamos de hacer nuestros bolsillos, que verán que me quedó entalegada en la costura, entonces fileteamos cada molde por separado, todos los laditos, mira, todos los lados, excepción pues de la parte que va a tener la pretina. Entonces los de adelante, pues aquí tengo la pareja, y los de atrás, verán que también hay una pareja de moldes de atrás, también están fileteados a todo alrededor, excepción de la pretina. Entonces hay una forma extraña pero clásica de armar pantalones. Lo que pasa es que todos nos volvimos facilistas, entonces los pantalones no nos quedan tan bonitos porque no se arman con el procedimiento correcto. Pero aquí miremos un procedimiento correcto. Vamos a armar pierna por pierna. Entonces lo que voy a hacer pues es a coser las dos partes que conforman esta pierna, primero por el costado y luego por la entrepierna. Pues aquí me voy juiciosa cosiendo, y la idea es que al final en la bota no me sobre tela. Entonces me quedo aquí un poco de hebras pendientes. Listo. Entonces voy a coser. La idea, como digo, es que llegando acá me salgan perfectos los moldes, porque si yo hice un buen proceso de patronaje, pues es lo lógico. Si le sobra al coser en alguna de las dos partes, seguramente la pierna la costurita le va a quedar torcida. Entonces revise. A veces los dientes tienden como a fruncir la tela. Entonces un consejo, por ejemplo, es decir, de la parte que le está sobrando, colóquela para el lado de los dientes. Con eso la dentadura le va frunciendo la tela y ya le va a resultar un poco más a la medida. Entonces lo mismo se hace por el lado de la entrepierna, o sea, la parte interna. Entonces aquí también no le puede sobrar, fíjense que perfecto, porque si le sobra, pues entonces lo mismo, se le va a empezar a hacer la costura del pie. Fíjense que ya tengo una pierna, tengo un delantero y una espalda, una pierna de pantalón. Este filete separado me da la oportunidad de planchar abiertas las costuras, y planchadas las costuras abiertas también puedo, juntando aquí una costura sobre la otra, sacarle quiebre al pantalón. Entonces coloco aquí siempre una costura sobre la otra y plancho. Si el pantalón fuera formal, fuera de quiebres, entonces le saco el quiebre de esa manera. Entonces voy a cerrar la otra pierna. Listo, entonces aquí ya tengo mis dos piernas armadas. Esto, pues como verán, las entrepiernas ya están cerradas, y la costura final va a ser la que empiece aquí en la cremallera y termine aquí en la parte de atrás del tiro. ¿Por qué se hace así? Porque es como no hace frunces en el tiro. Yo pienso que mucha gente compra pantalones en el comercio y ve que como que al lado del tiro delantero se le hacen como arruguitas, y es por esa forma de armar el pantalón, porque digamos que como normalmente se hace, se cierran los costados, se fabrica la cremallera, se cierra el tiro y de últimas se hace una costura que va desde allá, desde la bota, pasa así que sube por la entrepierna, llega aquí al tiro y vuelve a bajar, y entonces esa costura, perdón, hace que se frunza en el tiro cuando uno intenta ponerse el pantalón. Entonces aquí vamos a empezar a colocar la cremallera. En el video de confección de cierre frontal de pantalón, pues está mejor descrito este proceso, entonces les voy a colocar también pues como la dirección de ese video en la descripción. Y aquí pues tenemos que empezar diciendo que esta, que es la letilla, se coloca sobre la parte izquierda, frente izquierdo del pantalón. Entonces voy a hacer rápidamente mi proceso y les dejo en la descripción la dirección del video de cómo colocar el cierre frontal.
Bueno, fíjense que aquí ya yo pegué aletilla, pegué la cremallera y pegué el otro lado del pantalón y le puse su respectivo aletillón. Es momento entonces de cerrar los tiros. Entonces como que se nos vuelve un poquitín incómodo así y por eso a veces optamos por meter una pierna dentro de la otra. Entonces vamos a voltear esta pierna al revés y cogemos de una vez esta. Listo, y entonces aquí ya queda una pierna dentro de la otra, o sea que ya me queda mucho más fácil coser estos tiros. Recomendación para cuando cosamos tiros posteriores de pantalón, el que sea pasar doble costura o pasar un pespunte de refuerzo, porque normalmente los pantalones se rompen por ahí. Digamos que es el 90% de los casos de rotura de pantalón es el tiro posterior, entonces por eso es importante o usar en este caso de los linos hilo calibre 75 para que quede mucho más resistente. Si no tiene calibre 75 porque no lo consigue en el color de su tela, pues entonces utilice el hilo común y corriente que es calibre 120, pero pasarle doble costura sí es importantísimo. Entonces cuando llego aquí al tiro delantero, la idea es que esta costura empate con la costura donde pegué la cremallera, que me quede como si fuera una sola línea de costura. Aquí se ve mejor, fíjense que quedó, este es el remache y esta es la otra costura, parece una sola línea de costura. Y como digo, pues como yo estoy utilizando hilo 120, le voy a pasar doble línea de costura. Ahora sí podemos darle la vuelta al pantalón y verificar cómo nos quedó. Si nos quedó con arruga al borde de la cremallera, pues nos toca desarmar. Entonces la idea es coger esta pieza y montarla aquí encima, ver cómo se ve. Entonces coloco mi pieza aquí encima y digo, ah, no, parece que me quedó como bien liso, me quedó bien bonito aquí este final de cremallera. Ahí sí, entonces procedo a hacer los pespuntes que faltan, que son el de este lado de la cremallera, que es bien cerquita para esconder los dientes, y esto que es lo que llamamos la jota, que es lo que cubre la cremallera y no deja que la veamos como desde lejos, ¿no? Que nos tapa la cremallera y digamos que le da estética a la delantera del pantalón. Entonces voy a hacer estos pespuntes. Entonces listo, ya está aquí nuestro cierre, pues verán que falta un poco de plancha, pero ahí se ve perfectamente la jota, el remache que queda al final para que no se nos dañe la cremallera, y cuando abrimos, pues entonces se ve el aletillón, que es el que impide pues que la cremallera muerda la ropa que tengo dentro del pantalón. Entonces también están sus bolsillos y pues ya está la costura del tiro. ¿Qué nos falta? Nos falta colocarle una pretina y hacerle la bota. Para hacer la pretina, pues acuérdense que ya tenemos nuestro molde, sacamos una tira larga que era de 10 centímetros, en mi caso yo la hice por 80 centímetros. Si usted tiene una entretela delgada, le puede cubrir toda la superficie, fusionarla con esa entretela delgada y luego filetear esta orillita. Y ya entonces veremos cómo se coloca. Y también si quiero utilizar un cinturón, entonces es obligatorio ponerle unos pasadores. Entonces yo aquí saqué tiras de 4 centímetros que vamos a doblar así y así, y luego por la mitad, y aquí le vamos a hacer una costurita para asegurar la tira del pasador. Entonces vamos a hacer nuestros pasadores, pues vamos a organizar. Dijimos siempre doblar los lados hacia el centro y luego doblar por la mitad y empezar a coser. Entonces ahí va. Y nos vamos cosiendo esta misma tira así en esa misma forma, doblada así hasta el final. Nuestros pasadores por lo general cuando los cortamos uno por uno para colocarlos en la pretina del pantalón nos deben quedar de 8 centímetros aproximadamente en todas las tallas. Normalmente las pretinas tienen entre 3 y 4 centímetros de ancha. Entonces un pasador de 8 centímetros está muy bien porque de pronto si le sobra un pedacito, pues se le recorta, pero no le va a quedar escaso cuando intente pegar. Porque de pronto lo terrible sería que uno lo colocara de abajo y cuando intente subirlo pues no le dé con el ancho de la pretina. Pues aquí ya verán ustedes que este pues es un proceso de práctica más bien para hacer nuestros pasadores. Entonces aquí ya los hice todos de una y lo que voy a hacer pues es acortar fragmentos de 8 centímetros para hacer pasadores independientes. Listo, entonces están listos nuestros pasadores.
ahora sí los vamos a colocar. Entonces lo primero que debemos hacer es colgar estos pasadores de la orilla de la cintura del pantalón, aquí con una costurita pequeña, los cuelgo donde yo quiero. El primero pues tiene que quedar sobre la pinza, caso de los pantalones de los hombres, sobre el prense si tienen, o sobre la arruga del quiebre. Pero entonces yo aquí digo, no, es que yo quería pasador aquí porque tengo un cinturón que me da hasta el costado, entonces también le puedo poner un pasador aquí en el costado. Un pasador sobre la otra pinza, ¿por qué no? Entonces coloquémoslo. Un pasador en el centro, acá donde está la costura central, y así pues va hasta el otro lado digamos hasta el otro frente del pantalón, colocando sobre los mismos puntos de referencia los pasadores que hacen falta. Entonces ya fusionamos, ya viste, fusionamos la pretina, le pusimos un filete aquí en esta orilla, y entonces ahora vamos a empezar a pegarla. Hay que dejar un espacio, como una pestaña de 1 centímetro, para luego cerrarla. Si no dejas espacio, después es complicadísimo cerrar esa pretina. Entonces hay que empezar dejando ese espacio y nos vamos pegando nuestra pretina. Como decía yo, la dentadura a veces recoge la tela, entonces a mí me gusta mucho alar ambas piezas para que me queden juntas estiradas, y si no, entonces me empieza a quedar como un arrugadito debajo de la pretina, pues que no es tan bonito. Entonces vamos cosiendo a todo alrededor de la cintura del pantalón. Entonces, ahí está. Entonces acá, fíjense que este aletillón tiene que quedar cubierto con la pretina, o sea que hay que dejar un largo suficiente como para que no me vaya a escasear, porque preciso me toca añadir, y esa es la parte más visible de la pretina. Entonces que se vea añadida pues se ve terrible, pues me quedó volteada esta costura, pero bueno. Y vamos a cerrar. Entonces tengo que bajar, digamos, doblar esto aquí y bajar este filete de tal forma que me quede una pestaña suficiente como para coser. Entonces ahí ya puedo cerrar. Hay pantalones que tienen, digamos, una aletilla, un sobrante de pretina mucho más largo porque llevan un botón interno, pero este, como no me quedó tan largo, pues lo voy a cortar aquí a la medida del aletillón. Entonces voy a coser una línea vertical de costura acá a la medida del aletillón y corto acá y le quito el sobrante, y de una vez le quito la esquina igual acá. Entonces bajo este borde de tal forma que me quede un poquitico más abajo, como de pronto diría yo casi 1 centímetro más abajo, este borde fileteado de este que doblé, y coso, hago una costura vertical para cerrar la pretina. Entonces ya la cerré, lo mismo, recorto los sobrantes, y ahora sí, espérenme, deshago un poco de eso, volteo. Entonces hay que voltear y empezar por el derecho del pantalón. No se puede coser por el revés, porque recuerden que la costura visible es al derecho. Hay que sumarse, lo que tienes que hacer uso de su gran capacidad. Entonces yo les desarrollo este bolsillo porque me quedó mal aquí. Hacer uso de su gran talento y empezar a sostener esto aquí, que esta pestaña de costura quede guardada, esto quede sostenido ahí, y yo pueda coser por encima la pretina, que me quede un pespunte parejo a, digamos, un 16avo de pulgada, que es casi pues hacia el borde de la pestaña de costura, y empiezo a alar esta pieza, a acomodar el ancho de la pretina, que me quede uniforme, y a seguir. Recuerden que los dientes siempre me van a recoger esta tela, entonces me toca mantenerla tirante para que cuando llegue al final, al otro lado, no me vaya a hacer falta tela. Así, no hay que dejar que la dentadura me arrugue esta tela, porque entonces ahí empieza a quedar mal. Entonces paso. Y bueno, fíjense que tampoco es tan largo, aquí ya llegué al final de mi cintura, sosteniendo siempre la tela de adentro estirada para que no me la vaya a recoger la dentadura. Entonces, ok, listo. Cuando he hecho eso, pues antes debió ser, pero tengo que verificar que estos dos costuras, fíjense, me quede a la misma altura, o sea que no me vaya a quedar cojo el pantalón, como dicen las modistas, sino que aquí
esto coincida. Aquí estuve de buenas porque me coincidió, pero eso normalmente se hace cuando he pegado pues como la parte, la primera costura, para que si me queda mal, entonces tenga yo oportunidad de hacer ajustes antes de hacer esta costura de cierre. Y aquí entonces los pasadores. Entonces el pasador solamente voy a hacer uno, le hacemos una costurita hacia abajo, fíjense, porque si lo dejo con el solo ancho de la pretina eventualmente hay cinturones que no me caben. Le paso hacia abajo, luego lo subo, lo doblo que me dé el ancho de la pretina y lo aseguro arriba. Ahí se puede con máquina con costura recta, pero las señoras que tienen máquina de zigzag pueden hacer los que llamamos atraques, que son como con un zigzag de ojal, para que le quede mucho mejor asegurado el pasador. Y así hago pues todos los pasadores de alrededor de la pretina. Luego, si quiero que me quede más decorada, más elegantosa, entonces también puedo pasarle un pespunte. Entonces aquí voy cosiendo, verán, sabrán ustedes que no he subido los pasadores, pero digamos que aquí el orden de las operaciones no altera pues el resultado final. Y ahí pues hasta que llegue al final de esta, luego bajo, remacho y ya me queda pues mucho más bonita la pretina, queda, fíjense, mucho más lisa, más elegante. Y bueno, después le subo los pasadores. Ahora lo de la bota. La bota, pues ustedes ven que la fileteamos, ahí ya su merced se tiene que tomar su largo, decir mi largo de pantalón es 92, 96, 101, lo que tenga, y le debe quedar un espacio para doblar por lo menos, fíjense que esto era un retazo, de 3 centímetros. Hay gente que como no tiene fileteadora, pues dobla y dobla, muy estético se ve, pero pues nosotros que tenemos fileteadora, pues sencillamente fileteamos las orillas y le hacemos una bota de 3 centímetros al pantalón para que nos quede bonito. Menos de 3 ya se ve como que le faltó tela, como que le salió escaso el corte, ¿no? Entonces por eso 3 es como la medida ideal. Pues ahí, digamos que si su merced no tiene calibrado el ojímetro, también tiene el recurso del metro, que entonces puede ir como por partes diciendo, ah, mira, acá hay 3 centímetros, y entonces pasa su costura para ahí, para que le quede parejo el dobladillo. Entonces yo aquí voy a hacer la de esta pierna, y bueno, y voy a terminar, pero entonces para este video voy a hacer la de esta pierna. Listo. Terminadas estas operaciones, pues ya lo que nos faltaría sería planchar. Si ya lo planchamos antes para hacer quiebres, pues muchísimo mejor. Entonces ese ha sido el proceso de armado de pantalón formal. Verán que es más bien sencillo y es rapidito. Entonces muchísimas gracias por su atención. Pues como les digo siempre, si este video ha sido de utilidad, por favor regálenme un like, suscríbanse, inviten a sus amigos a que se suscriban y recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas. Muchas gracias por su atención.